Hola, vamos a hablar acerca de la patología del páncreas. Para ello vamos a hablar sobre la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es un grupo de lesiones reversibles que se caracterizan por la inflamación. La gravedad de esta patología puede ir desde un edema focal y necrosis grasa hasta llegar a una pancreatitis necrohemorrágica. Las causas o la etiología de esta enfermedad se dividen en dos grandes grupos, que son los infecciosos y los no infecciosos. Pero ahora nos vamos a enfocar más adentro en lo que es la patogenia de la pancreatitis aguda, que si bien recordamos la patogenia, se va a dar por la activación, por la liberación y activación de enzimas pancreáticas y estas se van a activar dentro del órgano y van a producir lo que es la autodigestión del propio órgano y con ello van a producir una reacción inflamatoria aguda, ¿no? Debemos recordar que para la patogenia de esta enfermedad es clave la activación de la tripsina, que también esta enzima se secreta o se crea dentro del páncreas de una forma inactiva o de proenzima osmógeno. Y cuando existe una inadecuada activación de esta enzima, va a producir que también se activen otras enzimas como son la profosfolipasa y la proelastasa, que una vez se activan van a dañar las células adiposas del páncreas y con ello van a llegar a producir lesiones en las paredes de los vasos sanguíneos y van a llegar a generar un edema local. La precalicreína también es activada por lo que es la tripsina y al activarse esta enzima va a llegar a activar el sistema de las inminas y junto también con la activación del factor 12 de coagulación, factor de Angelman, van a llegar a activar el sistema de la coagulación y del complemento. La inflamación y la lesión, las trombosis de los pequeños vasos van a sinergiar para que se sigan activando dentro del páncreas estas enzimas inactivas o estas proenzimas y van a seguir dañando a las células acinales, ¿no? Pero para hablar un poquito más a fondo, no se conoce exactamente cómo es la activación de estas proenzimas o estos zimógenos dentro del páncreas, pero se tienen tres vías o tres mecanismos, los cuales vamos a explicar, entre los cuales el primero va a explicar es la obstrucción de los conductos, que estos se pueden dar por una colelitiasis, un barro cólico, una obstrucción del conducto periambular por algún tipo de cáncer, algún, por parásitos como las puraslumbricoides, por el alcoholismo crónico o por concreciones ductuales. Al obstruirse estos conductos, va a ver que existen flujos retrógrados de las que es las enzimas digestivas que produce el páncreas y como va a haber una obstrucción del ducto, una de las enzimas que, si bien casi todas las enzimas que produce el páncreas sintetizan como proenzimas o enzimas inactivas, es la sección la lipasa. Como al juntarse dentro del páncreas, va a llegar a producir lo que es la necrosis de las células adiposas, ¿no? Necrosis grasa, y al lesionar las células adiposas del páncreas, va a ser como si hubiera una agresión o lesión dentro del páncreas, y esto va a llevar a las células inflamatorias a que se sinteticen factores químicos o factores de la inflamación, que estos van a, junto con los leucocitos, van a llegar a producirme un edema intersticial por la confluencia de las células de los vasos sanguíneos del páncreas, y esto va a llegar a alterarme el flujo sanguíneo, y con esto me va a llegar a una isquemia del propio órgano, lo cual llega más aún a dañar a las células finales. El siguiente mecanismo es la lesión de las células sinapsis, que esta puede darse por factores endógenos, exógenos
o iatrogénicos. En este tipo de lesión se puede dar tanto por el alcohol, por fármacos, por traumatismo, por isquemia, por virus, como también por lo que es el estrés oxidativo que se da por los radicales libres que van a dañar propiamente a las células acinares, que son las células que conforman el parénquima pancreático y son las que producen las enzimas digestivas, ¿no? También un factor a tener en cuenta para la lesión de la célula acinar es la acumulación del calcio o la elevación de los niveles del calcio dentro del páncreas, ya que el calcio es un importante ion que va a llegar a regular la activación de lo que es la tripsina. Cuando el calcio es bajo, la tripsina tiende a degradarse y no tiende a activarse, pero cuando los niveles de calcio son altos o suben, la tripsina va a llegar a activarse y este sistema de inhibición se va a romper, ¿no? Entonces también es importante considerar que si los niveles de calcio aumentan, ya sean por distintas causas o causas hereditarias o genéticas, van a llevar a la activación de las enzimas pancreáticas, ¿ya? Por la liberación de estas proenzimas intracelulares e hidrolasas lisosómicas, y se van a activar las enzimas que darán y concluyen a una lesión de la célula sinapsis. Siguiendo, tenemos lo que es el tercer mecanismo, que es el trastorno del transporte intracelular, en las cuales debemos de explicar que dentro de la célula sinapsis, se producen lo que son las enzimas digestivas o las proenzimas y lo que son las hidrolasas. Estos se producen en lo que es el retículo endoplásmico y normalmente se llevan o se transportan dentro de la célula por diferentes vías, ¿no? Pero en un experimento que más que todo en animales se ha visto de que ciertas lesiones metabólicas u otras causas hacen que estas transportes de las enzimas, de los zimógenos, como de las hidrolasas, sean por una sola vía, estén juntas, y al haber esta unión, estas se van a llegar a activar, lo cual van a llegar a romper lo que es el compartimiento lisosómico y se van a activar dentro de la célula estas proenzimas o zimógenos, y por ende me van a dar lesión de la célula sinal, ¿no? Y otro mecanismo que también nos habla es el alcohol, ¿no? Que el alcohol, dado por los radicales libres que tienen, va a producir un estrés oxidativo en las células acinales, como ya explicamos, y van a llegar más que todo a lesionar estas células, o si esto se vuelve crónico, van a llegar a que el páncreas produzca una secreción rica en proteínas, lo cual va a llegar a producir tapones que pueden ocluir los conductillos del páncreas y por ende producir una pancreatitis aguda, ¿no? Como ya explicamos, estas tres causas confluyen en sí, todos dan como tal las lesiones de las células acinares, se activan las enzimas, que las lesiones principales son la inflamación intersticial y el edema, que ya explicamos porque va a haber factores inflamatorios y las activaciones de ciertas enzimas van a llegar a que en el páncreas se produzca una inflamación, el edema va a llevar a que haya una menor flujo sanguíneo al órgano, va a haber proteólisis, que es dada por las proteasas, va a haber necrosis grasa por las lipasas, por las fosfolipasas, y va a haber hemorragia dada por las elastasas, que van a degradar lo que son las paredes de los vasos sanguíneos, y todo ello es lo característico o de una de las patogenias que es pancreatitis aguda, ¿no? Y para terminar, acá vemos una imagen de un páncreas que se acorta longitudinalmente, que se muestran áreas oscuras de la hemorragia que están en la cabeza del páncreas y zonas focales de necrosis grasa
todo esto ha sido la patología de la pancreatitis aguda. Gracias.